Cálculo infinitesimal. Aunque lo descubrió por primera vez Newton, también hay que saber que realmente Leibniz lo descubrió de forma independiente y paralela por la misma época. Leibniz fue uno de los pensadores más universales de la historia y su invención del cálculo infinitesimal constituye una de sus mayores contribuciones. El cálculo, tal y como lo concibió, no fue solo una técnica para resolver problemas de áreas, volúmenes o tangentes, sino un nuevo lenguaje simbólico y filosófico para comprender lo continuo y lo infinito. Frente a la notación de Newton, basada en fluxiones ligadas al movimiento físico, Leibniz creó un sistema simbólico universal, el de x para expresar incrementos infinitamente pequeños, el de y para sus variaciones y otros signos para representar la integral como suma de infinitos elementos diferenciales. Esta notación clara y general fue rápidamente adoptada en Europa y se convirtió en el estándar de las matemáticas modernas. El infinitesimal leibniziano es menor que cualquier cantidad dada, pero no igual a cero. Se trata de una ficción útil comparable a los entes ideales de la geometría que permite operar con el continuo sin fragmentarlo en puntos discretos, aunque criticados por filósofos como Berkeley, que los llamó fantasmas de cantidades desaparecidas. Los infinitesimales demostraron su eficacia en la práctica. En cuanto a la disputa con Newton por la prioridad del descubrimiento, tuvo un trasfondo cultural, el empirismo inglés frente al racionalismo continental. Mientras Inglaterra permaneció aferrada a la notación newtoniana, el continente, con los Bernoulli, Euler y Lagrange, desarrolló con rapidez el análisis leibniziano aplicándolo a la física, la mecánica y la astronomía. En el siglo XIX, Cauchy y Weierstrass fundamentaron el cálculo en la teoría de límites, eliminando los infinitesimales, pero en el siglo XX Abraham Robinson los rehabilitó mediante el análisis no estándar, mostrando que podían definirse rigurosamente. De este modo, la intuición de Leibniz se vio confirmada. Los infinitesimales poseen un estatuto lógico coherente. El cálculo además conecta con la metafísica leibniziana. Así como cada mónada refleja el universo, cada diferencial de x expresa lo global en lo local. La integral, suma de infinitas partes, es imagen de la armonía preestablecida. Hoy toda la ciencia moderna, desde la física a la economía, sigue usando la notación de Leibniz. Y esto prolonga la visión de un pensador que buscó unir lógica, matemática y metafísica en un lenguaje universal. Los incendios han afectado a santuarios del oso pardo en Asturias, por ejemplo, en la zona de Somiedo, en Picos de Europa. Se han calcinado, según ya señalan distintos expertos en medios de comunicación, extensiones muy amplias de áreas críticas para el oso pardo y, además, el daño que supone la destrucción de muchísimos árboles en esa zona y también el peligro para la vida de las personas, también lo que afecta también al ganado, a los agricultores, etc. En definitiva, hay que controlar, diríamos, esos incendios lo antes posible porque Asturias es verdad que es un paraíso natural. Está, por ejemplo, la reserva de Muniellos, que es un bosque realmente inmenso en el occidente de Asturias y también hay que preservarlo de los incendios. En definitiva, es una tarea compleja, pero posible. Y en todo caso hay que insistir en las tareas de prevención, no solamente en Asturias, sino en el resto de España, porque luego puede haber incendios que afectan a León y luego se extiendan también a Asturias o viceversa. Y en ese sentido, la solidaridad interterritorial en las comunidades autónomas debe estar presente siempre y además debe haber planes de prevención tanto a nivel autonómico como a nivel estatal. La escritora Conchi Basilio empieza a abrirse paso en el mundo de las letras. Conchi Basilio descubrió desde muy temprana edad que la escritura no era solo un pasatiempo, sino una forma de respirar, de darle sentido al mundo y de expresar lo que en el interior se agita con la fuerza de lo invisible. Su acercamiento a la literatura comenzó en la infancia, cuando las palabras eran aún juegos y descubrimientos, pero pronto se convirtieron en el cauce natural de su sensibilidad. La poesía, con su capacidad de iluminar lo cotidiano y elevarlo a símbolo, se presentó ante ella como un territorio en el que podía volcar tanto las emociones más íntimas como las reflexiones más universales. Y desde sus primeros escritos se vislumbraba en Conchi Basilio una voz propia, marcada por la autenticidad y el compromiso con la verdad interior. No fue un camino fácil, pues dedicarse a la creación literaria exige una perseverancia inquebrantable. Mientras otros se dejaban llevar por la prisa de lo inmediato, ella, en cambio, supo cultivar la paciencia entendiendo que escribir implica escuchar, observar y dejar madurar las palabras hasta que adquieren la densidad necesaria.
Y también hay que destacar su constancia, que ha sido la llave que ha abierto el paso a cada una de sus etapas como autora. No ha dejado nunca de escribir, aun en los momentos en que el silencio o las dificultades podrían haber apagado la voz creadora. Esa fidelidad a la escritura la ha convertido en una artesana del lenguaje, siempre atenta a la musicalidad del verso, al ritmo de la prosa y a la profundidad del mensaje. Y en este sentido, la labor de Conchi Basilio se distingue también por su capacidad de conectar con los demás. Su poesía no se encierra en un monólogo estético, sino que busca tender puentes, invitar a la reflexión y acompañar también al lector en sus propias búsquedas. Esa generosidad creadora se percibe también en su trayectoria, en la cual la disciplina se combina con la pasión y la constancia con la inspiración. De esta forma, hoy la figura de Conchi Basilio se reconoce como la de una escritora que ha sabido mantenerse fiel a su vocación desde la niñez hasta la madurez y ha hecho de la palabra su casa, demostrando también que la perseverancia y el amor a la literatura son los verdaderos cimientos de una obra duradera. Organización del tiempo. En el siglo XXI vivimos rodeados de estímulos, pantallas y compromisos que parecen multiplicarse sin fin. Y sin embargo, cada persona recibe exactamente el mismo regalo, 24 horas al día. La diferencia no está en cuánto tiempo tenemos, sino en cómo decidimos vivirlo. El tiempo es el recurso más valioso de nuestra existencia, porque no se recupera, no se compra, no se almacena. Cada minuto que se escapa es único. Por eso, organizarlo no debería entenderse como una cadena que limita la libertad, sino como el arte de dar forma a nuestros días para que realmente reflejen lo que consideramos esencial. En una época de aceleración constante, donde las redes sociales y la inmediatez digital roban nuestra atención, la verdadera revolución consiste en detenerse y elegir con sabiduría. Se trata de preguntarnos, ¿qué quiero que ocupe mis horas? ¿Qué merece mi energía? ¿Qué experiencias deseo sembrar para que mi vida tenga sentido? Organizar el tiempo es también aprender a decir no. No a lo que nos distrae, no a lo que nos vacía, no a lo que nos aleja de nuestras metas y de quienes amamos. Es abrir espacio a lo que nos fortalece. El estudio profundo, el trabajo con propósito, la amistad auténtica, el descanso reparador, el silencio fértil que inspira creatividad, etc. El equilibrio surge cuando combinamos la disciplina con la espontaneidad. Una agenda que nos guíe, pero que también permita la sorpresa, la improvisación y la alegría de lo inesperado. Porque vivir no es llenar el calendario de tareas, sino hacer que cada día contenga momentos de plenitud. Si logramos organizar bien nuestro tiempo, descubriremos que la vida no se mide en años, sino en la intensidad con que aprovechamos cada instante. Y en este siglo XXI, tan lleno de retos y posibilidades, quizás el mayor acto de libertad sea este: tomar las riendas de nuestras horas y transformarlas en un camino hacia lo que verdaderamente importa. El tiempo es nuestro, no lo desperdiciemos. Convirtámoslo en la obra maestra de nuestra existencia. Comprensión lectora y vida digital. En la actualidad, uno de los problemas más visibles en el ámbito educativo y cultural es la disminución del nivel de comprensión lectora de textos profundos debido al uso excesivo de las redes sociales y de los sistemas digitales. La dinámica de estas plataformas se basa en la inmediatez, en la información fragmentada y en mensajes muy breves diseñados para captar la atención rápidamente. El resultado es que el cerebro, sobre todo en adolescentes y jóvenes, y también en adultos, se acostumbra a procesar datos de manera superficial, sin detenerse en la reflexión, el análisis ni la interpretación crítica. La lectura de libros de filosofía, de ciencias o de literatura de cierta densidad exige otro ritmo, concentración prolongada, paciencia y capacidad de establecer conexiones entre ideas complejas. Sin embargo, cuando la atención se fragmenta constantemente por notificaciones, estímulos visuales y cambios rápidos de contenido, resulta difícil sostener ese esfuerzo cognitivo. Muchos jóvenes y adultos ya experimentan una sensación de aburrimiento o incluso de frustración al enfrentarse a un texto extenso y abstracto, porque no encuentran en él la gratificación inmediata a la que están habituados en el entorno digital. El riesgo es una especie de analfabetismo funcional en sectores cada vez más amplios de la población. Personas capaces de leer y decodificar palabras, pero incapaces de comprender argumentos profundos o estructuras lógicas complejas.
Esto no solo afecta al ámbito académico, sino también a la vida social y política, pues limita la capacidad de participar en debates serios, de evaluar críticamente la información o los conocimientos, o de cuestionar discursos simplistas. Recuperar la comprensión lectora requiere una educación que fomente la lectura sostenida desde edades tempranas, así como el entrenamiento en habilidades de pensamiento crítico. También exige un uso más equilibrado de las tecnologías digitales. Aprovechar sus ventajas, pero sin permitir que sustituyan la experiencia de la lectura profunda. La clave está en redescubrir el placer del texto que requiere esfuerzo, de la reflexión que se prolonga más allá de unos segundos y en comprender que la verdadera libertad intelectual solo es posible cuando la mente ha aprendido a habitar la complejidad.